Muy bien. Si no me conoce, mi nombre es Manrique Salazar, soy el pastor de la Iglesia Familia de Fe y me uno al agradecimiento que otros ya han mostrado, de aquellos que nos están visitando por primera o segunda vez hoy, y gracias por estar aquí, nos honran con su presencia. Así que los que están allá en casa, en especial los que son parte de la congregación, les mando un abrazote, les mandamos un abrazote, les extrañamos y sabemos que en la soberanía del Señor Él los tiene allá y les amamos, mis hermanos, les extrañamos y hoy ustedes junto con nosotros nos reunimos para alabar al Señor a pesar de la distancia física, pero no espiritual. Quiero pedirles, por favor, si pueden abrir sus Biblias en 1 Corintios, en el capítulo 12, y vamos a leer los primeros 7 versículos. Sé que a muchos les encantaría que siga hasta el 11 o hasta el 12, pero no puedo por tiempo, así que nos vamos a quedar en los primeros 7. Y allí voy a leer desde la versión Las Américas. Capítulo 12, 1 Corintios, versículos 1 al 7, y dice así. ¿Están allí? Bien. En cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que sean ignorantes. Ustedes saben que cuando eran paganos, de una manera u otra, eran arrastrados hacia los ídolos mudos. Por tanto, les hago saber que nadie, hablando por el Espíritu de Dios, puede decir Jesús es anatema o maldito sea Jesús. Y nadie puede decir Jesús es el Señor, excepto por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero el mismo Dios, el que hace todas las cosas en todos. Pero a cada uno se le da de la manifestación del Espíritu para el bien común. Pongamos en manos del Señor este ratito y comenzamos nuestro estudio de su palabra. Padre, en esta mañana pedimos una vez más, Señor, tu guía. Al inicio de nuestro servicio pedíamos para que dirijas la disposición de nuestros corazones, para que estos te adoraran con nuestras voces, con nuestras mentes, con nuestro corazón. En este ratito, Padre, quiero pedirte que podamos todos juntos aquí, incluyéndome, tomar la verdad que has enseñado en esta sección y que ésta se vuelva clara frente a nuestros ojos, producto de ver lo que el texto dice, y con ello, Señor, tú logres la intención que tenías, el efecto que tenías planificado para generar en cada uno de nosotros, para tu gloria. Pedimos esto, Señor, en el nombre de tu precioso Hijo Jesús y por medio de tu Espíritu en nosotros, pedimos esto. Amén. Muy bien. Saben, cuando yo estaba, cuando estaba chiquitito, no, sería un error, siempre he pertenecido a una familia, vengo de una familia. Mi familia llegó hace mucho tiempo a Coronado. Mis abuelos llegaron a Coronado, creo que como en los 50, si no me equivoco, en los 60, por ahí. Y allí se establecieron, y todos mis hermanos, toda mi familia, todos mis tíos de allí son. Yo vengo de Coronado y vengo de una familia costarricense alemana. Y las familias normalmente tienen sus rasgos, ¿verdad? Yo creo que usted, su propia familia cercana, tiene sus rasgos. El apellido mío es Salazar y el de, también Bosa, Salazar, Bosa. Y los Salazar Bosa, de alguna manera, y los Salazar, porque era realmente la familia que era también de Coronado, y teníamos rasgos.
y nos conocían por los rasgos familiares. Algunos de los rasgos eran porque éramos alemanes, teníamos una característica muy peculiar, y es que esta partecita de aquí era un poquito más grandecita que lo normal. Éramos medio narizoncillos. Y la gente decía de que sí, ellos, los que tienen la nariz un poquito grande por ser alemanes. La segunda característica es que muchos de nuestros miembros eran rubios. Yo ya no soy rubio, pero cuando estaba de la edad de los chicos éramos machillos, todos. Entonces decían, ahí van los machillos, los arazanes, los machillos, narizoncillos, ¿verdad? Si usted ve a mi papá y si ve, digamos, a mis tíos, mis hermanos, puede darse cuenta que sí, no somos de nariz pequeña. La pregunta es que tal y como las familias tienen rasgos, gracias, hermano, así como las familias humanas tienen rasgos particulares, igualmente la familia de fe tiene rasgos semejantes. Tienen la familia de fe, la iglesia, de lo que hemos estado estudiando en los últimos, y hoy concluimos la serie sobre la iglesia local o la iglesia universal. La iglesia universal también tiene rasgos de semejanza. Ahora la pregunta es, ¿cuáles son? ¿Cuáles son esos rasgos? Hoy solamente quiero hablar de dos, porque solo dos quiere Pablo hablar a los corintios, entonces hoy vamos a hablar de dos. No le vamos a ir a preguntar a Pedro, no le vamos a ir a preguntar a Juan, nos vamos a quedar con los rasgos que Pablo decidió comentarle a los corintios. Era importantísimo para reflejar la semejanza que debiese de caracterizar la familia de Dios. ¿Tiene sentido? Muy bien. ¿Saben? Era la actividad del Espíritu. La actividad del Espíritu en los creyentes es lo que saca la semejanza que nos une a todos los que hemos creído en Cristo Jesús para salvación. La actividad del Espíritu. Ahora, la actividad del Espíritu en algunos lugares es brincar y pegar gritos. La actividad del Espíritu en otros lugares es estar vestidos de cierta manera y solamente de cierta manera. La actividad del Espíritu en otros países se puede expresar de los cantos de una manera muy distinta como lo hacemos hoy. Y muchos cristianos correlacionan la actividad del Espíritu con muchas cosas. Pero la pregunta es, ¿cuáles le interesan a Pablo? ¿Y cuáles pone en esta sección? Y son dos. Solamente dos, y los vamos a ir estudiando. Déjame amarrar lo que hemos venido enseñando en los últimos dos domingos. El primer domingo vimos la siguiente sección a esta, que era donde hablaba de que la iglesia es como un cuerpo humano. La iglesia está compuesta de miembros. Mi primera idea sobre el primer domingo: todos los miembros son diferentes, y eso es diseño de Dios. Él es el que los incrusta en el cuerpo y los incrusta diferentes. Entonces, cuando nos topamos con diferencias en el cuerpo, no nos enojemos con los demás, porque es diseño de Dios que seamos distintos. Segundo, cada uno de esos miembros es necesario, tal y como en el cuerpo humano. Mi mano izquierda no puede decir, oreja, sin vos estaríamos igualitos. Cada miembro del cuerpo es necesario, es diseño de Dios, hace el cuerpo. En la iglesia es exactamente igual. Cada uno de ustedes, yo, somos elementos y miembros importantes, no importa la edad, no importa ninguna otra cosa. Si en Cristo aquí estamos y estamos juntos y somos partes del cuerpo y somos necesarios los unos a los otros. La pregunta es, ¿cómo es que somos necesarios? Yo con respecto a ustedes, ustedes con respecto a mí, ustedes los unos con los otros, porque los son necesarios, dice el texto. Y lo tercero es de que tenemos que ser dependientes, miembros dependientes los unos de los otros, porque esa es la realidad, lo somos. Y debemos de cuidarnos los unos a los otros. Y esa era la primera idea. Y la idea que les di, la ilustración con la que abrí,
fue mi sorpresa al ir al Teatro Nacional y ver una orquesta funcionando, cada quien con músico, con su instrumento, todos parte, juntos, diferente, a veces sonidos que contrastan, que chocan, otros sonidos son igualititos, parecidos o complementarios, pero hasta en el choque de sonidos diferentes hay armonía y hay melodía y las personas gustábamos de las diferencias, de la diversidad de esos componentes en la orquesta. Y así es exactamente la iglesia, tiene diversidad de miembros y ellos debieran de funcionar en unidad. Diversidad de miembros funcionando en unidad. ¿Tiene sentido? Muy bien. La segunda idea, en el segundo domingo, que fue el pasado, vimos que en la orquesta también me sorprendía que había una persona a la cual todos puestos sus ojos, partitura y puestas los ojos de los músicos en la persona al frente, lograba dirigir con éxito el propósito de la orquesta. Y les di una experiencia personal, como alguien desentonaba y de manera clara afectaba la armonía porque no tenía los ojos puestos en el conductor. Y eso como para introducir que el cuerpo humano, tal como este cuerpo tiene un montón de miembros, necesita de la cabeza. Igualmente en la iglesia, y Cristo es la cabeza de la iglesia. Y con ello vimos el creador de todo, el que ha creado todo, el que lo sostiene todo funcionando coherentemente, unido. Ese es la cabeza de la iglesia. Ese es nuestro pastor. Ese es el que nos cuida. Ese es el que nos dirige. Ese es el que nos perdonó. Con ese poder nos cuida. Y con ese poder vivimos bajo su soberanía y bajo su cuidado soberano, bajo su voluntad, el que nos redimió. Y en esa seguridad vemos miembros diversos funcionando unidos con una cabeza, Cristo, la cabeza. Ahora, hoy lo que quiero explicarles es que yo empecé por el final. Pablo no empezó hablando ni de la cabeza ni de los miembros. Empezó hablando con esta sección. Y con esto doy el inicio del capítulo 12. Y lo leímos poquito a poquito. ¿Y qué es lo que dice? Bueno, déjenme ilustrárselos lo que dice exactamente con esta otra ilustración. Entonces, miembros diversos, tal y como instrumentos y sonidos diversos. Una cabeza, tal y como el conductor dirige la orquesta, igualmente la cabeza, Cristo, dirige la iglesia, esta iglesia, la iglesia local. Pablo no le está hablando de la iglesia universal, Pablo le está hablando de la iglesia local. Y luego dio dirección, pásenle en esta carta al resto de las iglesias locales. Entonces esto nos aplica como iglesia local, no miembros fuera de las iglesias locales, a los que son miembros de las iglesias locales. Entonces, lo que dice en esta, lo puedo ilustrar con esta foto. ¿Qué ven en la foto? Si la pueden ver, perdón. Bueno, yo veo una orquesta y hemos estado hablando de la ilustración de la orquesta, ¿verdad? Diferentes miembros, todos juntos, a pesar de ser diversos, en armonía, con un conductor, van para adelante. ¿Qué tienen enfrente? ¿Qué hay enfrente de la orquesta? La audiencia. Y la audiencia lo que hace es degustar lo que ellos hacen. Y eso es un componente realmente importante, la audiencia. Ahora, igual es en la iglesia. En la iglesia hay los que están en la orquesta y hay audiencia también. El punto de Pablo aquí hoy es que en la iglesia no debiera de haber audiencia. Todos somos partes, componentes, funcionando para los propósitos de la iglesia. Nadie de espectador, todo el mundo activo, todo miembro activo. ¿Por qué? Porque el plan de Dios fue regalarle dones a la iglesia para que estén funcionando en la iglesia. Si cada miembro de la iglesia es necesario, el don que conlleva también es necesario para la iglesia. El don no fue dado para que usted saque plata allá en la casa. El don fue dado para que usted lo ponga al servicio de
los hermanos, los otros, las hermanas en la iglesia. Entonces voy a mostrarles esto. 2 marcas son las que nos muestran la actividad del Espíritu en la iglesia local. 2 marcas para Pablo son las importantes, que vuelven evidente que el Espíritu está trabajando en ese cristiano, en esa cristiana, en ese cristiano joven, cristiana mayor. La primera marca es que esas personas, esos miembros de la congregación, del cuerpo de Cristo, tienen a Cristo como Señor. Mira lo que dice los primeros 3 versículos. Dice: no quiero, hermanos, que ignoren acerca de los dones espirituales. Entonces ahí hay asume algo con eso, de que ellos posiblemente ignoran algo. Él no quiere eso, por lo tanto les va a escribir los versículos. Entonces hay algo que ignoran los hermanos en Corintios, y es posible que tú y yo a veces en algunos sectores de nuestras vidas, o inclusive hoy, pueda que estemos ignorando cosas sobre para qué son los dones del Espíritu. Entonces dice: no quiero, hermanos, esto es como una palabra de familiaridad, esto es como familia, yo no quiero que ustedes se queden sin saber esto, que tiene que ver con los dones del Espíritu. Voy a sobresalir en esa palabra dones. La palabra don normalmente se ha usado muy sensacionalista. Es lo que normalmente vemos, lastimosamente así. Inclusive yo lo he usado en el pasado, así fui instruido, pero así lo acepté, como algo muy sensacional, algo que pone a la persona en un estatus especial, algo que se mide de manera industrial, algo que tiene nombre y apellido, algo que yo controlo, algo que yo manejo, algo que yo entreno. Solamente hay unos cuantos, y de ahí, sorry si no tenés algunos de esos, pero si tenés estos otros, uy, usted sí que tiene más Espíritu Santo que yo. Y tiene, para que sean los dos, tanta idea alrededor de esa palabra, que lastimosamente ha llegado a ser usada para marcar quién es cristiano y quién no. Y saben, nada de eso, nada de lo que dije está en la Biblia. Pero para Pablo lo importante es dones, señorío de Cristo en la vida de la persona que tiene dones. Cristo como Señor en el corazón de la persona que tiene dones. A Pablo ni siquiera le interesa al inicio hablar de dones, le interesa decir lo que puede confesar un cristiano que tiene dones. Y es el señorío de Cristo. Dice el versículo 2: sabéis que cuando eran gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Traje un amiguito aquí para que usted lo pueda ver, ¿verdad? Esto era mío, era de Rebeca me lo regaló a mí, luego yo se lo regalé a Isabel. Esto lo que uno lo utiliza es para que nadie se asuste, no vayan a decir que el pastor tiene ídolos. Esto es un separador de libros, ¿verdad? Para las bibliotecas. Pero yo quiero que lo vean allí. No sé cómo hice eso. Ok. Y quiero que lo vean allí. Porque los ídolos que tenía la gente en Corintio eran parecidos a los ídolos romanos. Eran unas cositas de madera, de hueso, de marfil, que ponían en ciertos altares y allí los tenían. Los corintios, si podemos ir a Corinto y ahí encontrar sumamente información sobre qué tipo de ídolos había, eran unas cosas que estaban allí. Si la primera palabra que dijo fue para que no ignoren, quiere decir que estaban ignorantes, ¿verdad? Que algo no sabían. Entonces les recuerda el pasado de ellos. Quiere decir que ya no el presente, pero el pasado. No está acusándolos de que tiene ídolos, nada más está recordándoles que en el pasado tenían cositas así. Ahora, si están ignorantes,
si están ignorantes en esto de lo que verdaderamente, quién es verdaderamente un ser espiritual, quién es verdaderamente alguien que tiene el Espíritu Santo trabajando en su vida, y le llama ídolos mudos. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que no puede hacer un ídolo mudo? Ok, entonces por eso ignoran, porque los ídolos mudos no les han podido dar verdad. Por eso les llama ídolos mudos, porque no les dio sabiduría sobre lo que verdaderamente es espiritualidad. ¿Tiene sentido? Entonces dice que más bien se extraviaban con estos ídolos mudos que no tenían capacidad de entregar verdad, la verdad sobre lo que es verdadera espiritualidad. Entonces sigue diciendo: por tanto les hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Entonces quiero agarrar ese versículo y partirlo en una idea simple. Hace un contraste: los que pueden llamar a Jesús anatema y los que lo llaman Señor. Y hace un contraste. ¿Tiene sentido? Anatema es maldecir, maldito Jesús. Eso es llamar anatema a Jesús. Entonces hace un contraste: los que llaman maldito a Jesús y los que lo llaman Señor. Y contrastan. Y dice: los del Espíritu Santo, los que tienen el Espíritu Santo, lo llaman Señor. Y hacen todas las cosas que Cristo refleja, porque es su Señor. Todo lo que representa a Cristo, todo lo que representa a Jesús, lo hacen los que tienen el Espíritu Santo. Los que llaman maldito a Jesús hacen todo lo contrario de alguien que tiene a Cristo como Señor. ¿Tiene sentido? Entonces allí lo que está diciendo es: sus fuentes han estado mal en el pasado, ahora su fuente está buena, y lo que marca en sus vidas es esta palabra: Cristo es el Señor. Es la confesión interna del ser que ha decidido con intención en algún momento de su vida colocar a Cristo como su Señor. Ahora, este es el problema. Este es el problema que yo he tenido en mi vida personal, que yo digo esto con la boca, que yo he dicho esto con la boca, pero mis palabras y mis acciones no lo demuestran. Mis reacciones, mis manejos de situaciones no lo demuestran, y se vuelve algo que se dice con la boca solamente. Eso no es señal del Espíritu Santo. Entonces, decir Cristo es Señor no es suficiente para decir que el Espíritu Santo está verdaderamente trabajando en nosotros. No, si el Espíritu Santo está trabajando en nosotros, si está activo en nosotros, Cristo es Señor sobre mi vida, sobre mi boca, sobre mis decisiones, sobre mis dineros, sobre todo, sobre mi familia, sobre mis dones, sobre mis habilidades, sobre mi rol en la iglesia, sobre el manejo de mi familia, sobre el manejo de mis conflictos, sobre el manejo y establecimiento de mis metas, sobre el propósito de mi vida. ¿Tiene sentido? Claro que tiene sentido. O sea, si no sería ¿qué? Inconsistencia, si no sería hipocresía. Entonces, esta es la primera marca. Esta es la primera marca. Aquí lo ven por allá, aquí lo ven por acá. Ahora lo pongo por red. Para los de la cámara, este es el simbolito. Dios no está mudo. Dios no es alguien mudo. Dios habló y Dios se reveló. Y se reveló a sí mismo. Y se reveló antes en el Antiguo Testamento por medio de los profetas. Y se reveló por medio de los patriarcas. Pero en el Nuevo Testamento dice que se reveló ahora, ¿cómo? En persona. Cristo Jesús, Dios en persona, Dios en carne, y se dio a conocer. Entonces, Dios no está mudo. Cuando hablamos de señorío, Dios habla por medio de nosotros. Entonces, el Espíritu luce activo por medio del señorío de Cristo en nuestras vidas. Si usted y yo vamos a conectar ser espiritual, es con esa palabra, no con dones, es con esa palabra.
no con brincos y gritos, y es con esa palabra. ¿Saben? Yo vengo de un contexto específico, lo hemos hablado, ustedes también vienen del suyo. En algún contexto, yo no vengo del contexto de donde de aquí desde el púlpito, digamos, se pegue gritos para hacer sentir una verdad como verdadera. Y tampoco vengo de un contexto donde para que las personas realmente expresen si están entendiendo o no, pegan gritos de vuelta, ¿verdad? No vengo de ese contexto, pero he visto ese contexto y a eso se le llama espiritualidad. Brincar, gritar, milagros, un montón de cosas que suceden y que vemos, a eso se le llama espiritualidad. Toda la lista de dones y toda la lista de cosas que hacen las iglesias y que practican hoy en las iglesias, a eso, mucho de eso se le llama espiritualidad. Bueno, yo diría, sin ir al puntual caso por caso para saber qué sí es bíblico y qué no, si no está esto, no es espiritualidad. Puede estar eso que no es espiritualidad. Por eso redacta capítulo 13, que es lo que sigue. ¿Se acuerdan? ¿Con qué empieza? Si no hay ¿qué importan los dones si no hay amor? ¿Verdad? Igualmente, si no hay esto, no hay espiritualidad. Entonces, hoy no puedo evitar de no llamarnos. Por supuesto que si yo empecé a estudiar esta semana, la pregunta primero me cabía a mí: ¿cómo está tu señorío, man? El señorío de Cristo en tu vida, man, porque si les vas a enseñar a ellos, si les vas a hacer la pregunta, primero tienes que meter la voz. Entonces yo sé que el señorío de Cristo en mi vida debe de mejorar en mis áreas principales. Y sé que con Rebeca, con los chicos, con ustedes, mi rol en la iglesia, mi administración de mi tiempo, el manejo de mis palabras, el manejo de mis pensamientos, necesito. Ahora, ese fue el ejercicio de la semana para mí. Eso fue lo que me enseñó y lo pude ver, las cosas que me da vergüenza, que debo definitivamente que mejorar, porque sería inconsistente con esto detrás. Si yo con mis palabras digo esto, si yo creo esto y lo ando detrás mío, entonces mis acciones deben de ser consistentes con eso. Ahora mi pregunta para ti es: ¿cómo estás tú? Y esto no es necesario. Mi labor a veces es confrontarme y a veces es confrontarte. ¿Cómo estás tú? Porque en la iglesia es crucial, que los miembros, Cristo sea su cabeza y Cristo sea su Señor, y sus acciones reflejen eso. Eso es lo que testifica a Cristo vivo, y eso es lo que testifica verdaderamente al Espíritu activo, el señorío de Cristo. Le pegué 4 gritos a la persona, no muestra el señorío de Cristo. Sucedió. ¿Qué sí lo muestra? Discúlpeme por haber hablado así, le falté al respeto, eso fue pecado contra mi Dios, perdóneme por favor. Pero si acostumbramos a pegar 4 gritos, necesitamos, si está activo el señorío, empezar a dejar a pegar gritos. Y va a sonar vacilón, pero la próxima semana tiene que haber un pedacito menos de eso, porque si el Espíritu está activo y no mudo, si no creemos en ídolos, este no es un Dios inactivo o pasivo. Y muchas veces lo que está sucediendo es que no estamos alineándonos a las verdades que vamos aprendiendo domingo tras domingo, viernes tras viernes. Mi rol es presentar la verdad en el texto para que usted y yo nos alineemos semanalmente a la verdad en el texto. Si no, no hacemos nada aquí. Mis hermanos y mis hermanas, una iglesia debe de ir caminando hacia la sanidad, hacia la pureza, y eso se hace conforme nos vayamos alineando nuestro ser personal en las distintas áreas hacia el señorío de Cristo, ¿cierto? Y esto es lo que quería enseñarnos hoy el texto: confrontarnos, animarnos,
recordarnos, Cristo nos ama. Cristo nos ama y quiere que seamos como Él. Semejanza a Cristo. Eso es lo que forma Dios a través de su palabra en cada uno de nosotros. Semejanza a Cristo. Y esa es la primera marca de la actividad del Espíritu en una persona. Ahora, la segunda marca es que voluntariamente, cada miembro de la iglesia, voluntariamente, lo que hacen es que tienen la iniciativa de servir con lo que son, de servir con lo que tienen, para ventaja de otros, para provecho de otros en la iglesia. Porque está hablando de un cuerpo local. Entonces tienen a Cristo como Señor y lo reflejan en su vida. Lo que son y lo que tienen lo ponen al servicio, se ponen activamente a servir con ellos a los demás miembros de la congregación. Entonces, ¿se recuerdan la figura? La imagen al inicio que les enseñé. En realidad no hay personas espectadores. Todos están ahí en la tarima, cada quien con su rol en la orquesta, haciendo que la iglesia entone el reflejo de Cristo, refleje la imagen de Cristo, cada miembro importantísimo para reflejar a Cristo. Entonces leamos estos versículos porque creo que tienen verdades preciosas y espero que si ya lo sabías, confirmas lo que ya sabías, pero si no, pueda que descubras algunas cosillas que descubrí yo esta semana. Mira lo que dice, versículo 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Hay dos ternas. La primera es palabras paralelas a dones. Dice dones, dice ministerios y dice operaciones, ¿verdad? Sus versiones pueden tener palabras parecidas. Cuando uno no tiene manejo de idiomas originales, lo que uno tiene que hacer es agarrar las versiones, porque ahí hay equipos de expertos traductores, y si a veces una palabra tiene posibles significados, y si un equipo traductor se fue por un lado o por el otro, y tú agarras varias versiones con respecto a una palabra, posiblemente tienes un diccionario pequeñito allí de los idiomas originales. Entonces, por decirte, en la mayoría de las versiones, en la primera palabra dice dones. Don viene de la palabra gracia, es un regalo, algo por gracia, dones de gracia que Dios provee. Ahora, la palabra por sí sola no dice nada que es un don. Ahora, en los siguientes versículos no le va a interesar a él decir que es un don, pero usa palabras parecidas para explicar lo que sí es un don. La siguiente palabra es ministerio. Ministerio tiene que ver literalmente, la palabra es la que se traduce como servicio. ¿Se acuerdan de la palabra diácono? Que era servicio. Ministerio es una palabra parecida, servicio. Ahora, ¿por qué es importante? Porque vean la diferencia entre diversidad y ministerio. Diversidad, uno normalmente lo que piensa es diferente. Es una palabra que lo que dice es diferentes tipos. Pero en realidad esa palabra no es ese el énfasis. Dones, diversidad, el énfasis no es en diferentes. Aunque tiene algo de eso, la palabra que se traduce allí, pero el énfasis es asignación. Los dones son asignaciones del Espíritu Santo. Entonces eso cambia todo, porque no es lo mismo que yo te dé algo, otra cuestión es que yo te asigne algo. En la primera es simplemente una transmisión de algo y no hay compromiso. En la segunda hay una asignación de algo con un rol y con un propósito.
Cuando dice diversidad, cuando dice dones, está hablando de algo que el Espíritu Santo, en la soberanía del Espíritu Santo, no porque Miguel es que es tan buena gente que le voy a dar este superdón, no tiene nada que ver con la persona, no tiene que ver con su apellido, con su nombre, con su mérito, porque es que es súper espiritual, tiene que ver con la soberana decisión del Espíritu de asignar un don. Y lo asigna, de asignar un ministerio, y lo asigna con propósito. O sea, en realidad es como un embajador, que él tiene algo, ser embajador de alguien. Esto es ser administrador de algo que se me ha dado con propósito. Ahora, la tercera palabra dice que son operaciones. En los dones ya no le llama dones, le llama operaciones. Entonces, algunas de sus versiones dice manifestaciones. Entonces, operaciones, ministerios, dones. En realidad esto que se nos asigna se vuelve nuestro llamado, se vuelve nuestro ministerio. Sería un error que ustedes piensen que ustedes apoyan el ministerio de Manrique Salazar. Eso sería un súper error y una confusión que es como se ve en la práctica afuera, pero eso no está en la Biblia. No, Manrique tiene su ministerio, por supuesto, y tal vez se volvió visible, pero el ministerio Manrique tiene que ver con las operaciones, el ministerio, los dones que Dios asignó a Manrique Salazar. Pero yo sé que es importante para ustedes, pero no debiera de ser lo más importante. Lo más importante es lo que Dios les asignó a ustedes. Los dones, las operaciones, la manifestación de la gracia de Dios por medio de ustedes, utilizando lo que ustedes son, utilizando lo que ustedes tienen. ¿Tiene sentido? Cuando esas manifestaciones juntas funcionan, es una bendición. Es una bendición. Cuando alguien más, a través de los próximos meses o años, se pare aquí de nuestra congregación a ayudar a Manrique a enseñar desde aquí, no queremos que enseñe como Manrique, porque qué pereza. Lo que queremos es apreciar cómo va a enseñar él, con personalidad, con su contexto, con sus debilidades y con sus aportes, y apreciar la diversidad de la asignación de dones a las distintas personas. Estoy dando, digamos, un ejemplo aquí, digamos, en la enseñanza. Ahora, la segunda terna está a la derecha. A la derecha. ¿Y cuál es la terna? Espíritu, Señor Jesús, y la 3, Dios, Padre. ¿A qué le llama eso? Pablo no se equivocó ahí. Pablo está escribiendo eso con sentido. Son 3 frases que son paralelas y están diciendo prácticamente lo mismo en las 3 frases. Aquí les quité por espacio, pero había un y en cada una de ellas. En el original sale y hay diversidad, y hay diversidad, y hay diversidad. Eso es una lista. Y normalmente una lista en el original lo que significa es que dan una idea paralela, junta. Entonces, si el único cambio es el Espíritu en el Hijo, Dios Padre está hablando de la Trinidad. ¿Y quién es la Trinidad? La fuente de los dones. ¿Y cómo es la Trinidad? Unida. La fuente de los dones está unida. Y esta unidad fuerte que le llamamos la Trinidad otorga, asigna los dones. A doña Carmen, a Denise, a cada uno de ustedes, otorga, asigna manifestaciones de la gracia de Dios. Y sale de una fuente unida para que ustedes pongan en práctica esos dones también de una manera unida, no separada, en el cuerpo, los unos para con los otros. Entonces, esto cambia las cosas, porque entonces el cuerpo está hecho de diversidad de miembros, sí. Todos son necesarios, sí. Debemos de cuidarnos unos miembros a otros, sí. Con Cristo como la cabeza, sí. Para reconocer cómo es la gracia de Dios que se nos ha asignado a nosotros y que se manifiesta a través de nosotros, para que con iniciativa personal
individual la pongamos al servicio de los demás, aquí en la iglesia. ¿Sí? Eso es lo que tiene que hacer cada persona nueva que llega a familia de fe. Eso es lo que tiene que hacer cada persona que ya es parte de familia de fe. Funcionar como miembro activo de su iglesia, apoyando al resto de los miembros, considerándolos necesarios, así como considerándose necesario para el resto, con Cristo como la cabeza, mostrando su señorío sobre nuestras vidas, gozándonos en que Él sea el Señor de nuestras vidas. Y por último, colocando lo que se manifiesta de su gracia en nuestras vidas al servicio de los demás. Este ha sido el error con este tema de los dones: agarrar una lista y decir, estos son dones. En realidad las listas nunca, ahorita en los siguientes versículos, va a entregar una lista. Y no veo necesario hoy para el propósito de la serie que los descubriéramos, pero usted los puede estudiar y si quiere después lo podemos hablar. Pero las listas no son exhaustivas. Las listas nunca han querido decir, estos son. Las listas están expresando lo que el autor está viendo en la congregación está funcionando, cómo la gracia de Dios se está manifestando, y posiblemente metió mano para hacer una lista específica. Pero la definición de don es la manifestación de la gracia por medio de nosotros. Eso se puede hacer perfectamente, definir como la persona que tiene una gracia para recibir ahí en la puerta cada persona que llega un domingo, y de manera graciada y amorosa decirle, bienvenido, bienvenido. ¿Usted le ha pasado eso? Cuando alguien le da una bienvenida a uno y uno se siente apreciado, bienvenido. Pero hay personas que de alguna manera pueden mostrar eso de una manera bastante más fuerte que en otros. Y esa es la gracia de Dios manifestándose por medio de esa persona. Ahora, los dones no solamente son espirituales. Bueno, sí son espirituales, pero la verdad es que usted no puede diferenciar mucho a veces entre habilidad y don espiritual. A veces están ahí, juntititicos, y no puedes separarlos mucho. ¿Qué estoy queriendo decir? Que tal vez aquí hay alguien que es instruido en un área, en una habilidad específica y tal vez profesional, y es un experto en esa área, y toma esa área y la vuelve la manera en la que la sabiduría en esa área sobresale, y la pone al servicio de los demás. Y a veces podemos ver actos espirituales a través de esa habilidad que tal vez no se le había llamado don. Si la definición cambia, la manifestación de la gracia de Dios en nuestras vidas, entonces se amplía la gama de las cosas que podemos hacer por otros. Entonces realmente quiero sugerirte, no imponerte, sugerirte que redefinas si es necesario la palabra don. No es una cosa que administras y haces, en realidad es algo que el Espíritu Santo muestra usando mi personalidad, mis habilidades, y sí, dones espirituales, frutos del Espíritu. Recuerden, si la fuente está unida, la práctica de esos dones quiere que funcionen de manera unida. Ninguno aquí es innecesario o innecesaria. Entonces, esta es un llamado de Pablo en los Corintios, y yo uso ese llamado para llamarlos a ustedes, de que veas, escudriña, busca, encuentra. Yo te ayudo, tu llamado y tu ministerio aquí en este cuerpo, porque es necesario, porque es algo que se te asignó para que practiques aquí en el cuerpo. Hace unas semanas vimos hace muchísimas semanas, pero en uno de los sermones, ya no me acuerdo en cuál era la serie, creo que en el de conflictos, si no me equivoco, en la serie sobre manejo de conflictos. ¿Se acuerdan cuando dice que las características de un obispo, las características de un anciano debe de ser que no sirva por ganancias deshonestas? ¿Se acuerdan? Bueno, cuando estudié esa frase es cuando alguien utiliza algo que Dios le ha dado para beneficio propio, y eso es, digamos, ganancia deshonesta. Y eso me impactó,
Porque, por ejemplo, cuando uno trabaja en la iglesia y tiene un salario por parte de la iglesia, uno tiene que tener muy claro que uno trabaja para la gloria de Dios, no importa el salario. Uno no puede trabajar aquí por el salario, ¿verdad? Eso es algo que me da claro que no es amor al dinero, sino es amor al servicio al Señor. ¿Qué pasa? Otra manera de ganancia deshonesta, digamos, de manejo deshonesto de lo que Dios nos da, también es dejarse algo que Dios dio para otros y yo me lo dejo para mí. ¿Tiene sentido? Y me dio miedo. Cuando digo miedo, tal vez me refiero al temor. Tuve temor cuando entendí eso. Porque si la asignación de la gracia de Dios te la dejas para ti y tu familia, o la pones en práctica solamente en el trabajo o en tu casa y no la traes al cuerpo local, eso está mal. Eso no está diseñado a ser así, ¿verdad? Él está diciendo hay diversidad de dones, no solamente unos poquitos dando la sinfonía de la orquesta y el resto recibiendo los frutos de esa melodía. No, cada quien con su ministerio, cada quien con su llamado, cada quien poniendo al servicio, volviendo útil la gracia que te fue asignada. ¿Tiene sentido? Entonces, tal vez aquí ya algunos lo han experimentado conmigo. Lo que va a suceder es que después del curso de inducción, nos vamos a sentar y vamos a hacer un estudio de juntos, individual o grupal, por familias, para ayudarles a identificar esa gracia, para ayudarles a identificar cómo lograr su lugar, su espacio y la práctica de su espacio en cada uno de los dones que se manifiestan por gracia en cada uno de ustedes, para ponerlos al servicio de los demás. Y eso es algo que es mi responsabilidad y la responsabilidad de los que ya somos miembros. La iglesia es el lugar para la actividad del Espíritu. Yo creo que ya el Espíritu no anda formando universos y montañas, valles, ríos, creando nuevos animales. Ahora el Espíritu anda trabajando en el corazón de los hijos y de las hijas de Dios y los anda conformando a la imagen de su Salvador. Y eso es señorío. El señorío de Cristo, primera marca. Esta es tu primera marca de ser espiritual, de ser verdaderamente, genuinamente espiritual. Y esto debe de crecer. Voy a pasar momentos difíciles en este tema. A veces nos vamos a encontrar un año en específico, un mes en específico en el que yo mismo no estoy viendo esto. Y las personas me han dicho que no estoy tan bien en esta área o en aquella. Y eso es parte de este proceso de santificación. Y para eso estamos aquí, para santificarnos los unos a los otros. Y aún así, mantenernos unidos y amándonos, perdonándonos. La segunda marca es que tú tengas la iniciativa, que yo tenga la iniciativa de voluntariamente ponernos al servicio de los demás, para como cuerpo acuerparnos, ayudarnos, amarnos. Esas dos marcas son las que Pablo puso ahí, principalmente como marcas de la actividad de su Espíritu en nosotros. La próxima semana tenemos al doctor Jim Wilson de invitado. Está invitado en espíritu y en cuerpo, pero solo el espíritu vamos a ver porque está en Estados Unidos. Y lo vamos a ver juntos y vamos a estudiar, va a ser instruidos en la palabra bajo él, aquí en la pantalla desde Alabama. Y juntos, unidos, vamos a aprender la palabra de Dios. Así que les pido que no se lo pierdan. El siguiente domingo empezamos segunda de Pedro. Así que por la gracia de Dios seguimos siendo instruidos en el conocimiento de su palabra y en la transformación del Espíritu a la imagen de su Hijo. Oremos. Padre, te damos gracias por la iglesia que nos has regalado, por este cuerpo local, Señor, que cariñosamente llamamos familia de fe. Padre, como en toda familia, Señor, habemos miembros diversos. Como en toda familia tenemos tradiciones, tenemos maneras de hacer las cosas.
como en toda familia hay una cabeza, Señor, y en esta queremos humildemente creer que eres tú nuestra cabeza, a lo grupal y a lo individual. Y te pedimos, Señor, que nos puedas en esta mañana enseñar, y a través de los próximos días seguir enseñando cómo luce alguien que se maneja bajo el señorío de tu Hijo. Enséñanos, Padre, aunque nos duela, enséñanos, muéstranos para tu gloria, que podamos gozarnos en la oportunidad de crecer, de mejorar, que podamos gozarnos en encontrar en nuestras vidas oportunidades donde tú, Señor, quieres manifestarte y glorificarte. Padre, sigue enseñándonos cómo alinearnos a tus verdades, cómo parecernos a tu Hijo, cómo reflejarlo más fielmente. Gracias porque tenemos guía, gracias porque tenemos cuerpo con el cual compartir. Señor, como pastor de la iglesia te pido, Señor, que cada miembro de la iglesia, cada persona que está en el curso, Señor, de inducción, tú puedas mostrarle, Señor, volverle evidente la manera, Señor, que tú quieres manifestarte en ellos para el servicio del cuerpo. Señor, que podamos ver la importancia de volvernos miembros activos que sirven a los demás miembros. Y ayúdanos a los que lideramos, Padre, a ayudarles a encontrar su lugar, su espacio, y que te veas glorificado, Señor, con la práctica de ese don, de esa operación, de esa manifestación de tu gracia en ellos y en nosotros para tu gloria. Une esta congregación, Señor. Hazla crecer primero en madurez y en semejanza a tu Hijo, segundo en número, para tu gloria solamente, Padre. Y si tienes a bien en número, permítenos cuidarles y hacerles un lugar bueno, Señor, en el cuerpo. En el nombre de tu Hijo Jesús pedimos esto. Amén.